La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, mis amados hermanos, ya venimos hablando de algo. Inicialmente empezamos esta serie, es una serie, empezamos en la serie por Él, ¿sí? Y hablamos de lo que Dios quería hacer con cada uno de nosotros, lo que Él quiso hacer con el pueblo, lo que Él tenía para hacer con el líder y lo que verdaderamente Él era el anhelo de su corazón. Por eso ahora hemos hablado de por Él. Ahora vamos a ver qué pasa con nosotros. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Qué tenemos nosotros que solucionar o que arreglar? Porque no somos nosotros los que vamos a arreglar el problema, porque Él ya lo tiene escrito. Él escribió un libro que se llamó el libro de la vida de nosotros. Luego, todo lo que nosotros tengamos, cualquier aflicción, cualquier dolor, cualquier desierto, Él lo tiene ya previsto para que nosotros lo podamos atravesar. Lo que tenemos que hacer es que, lo que vamos a ahorita hablar, ¿qué tenemos que hacer en Él? ¿Sí? En Él. ¿Por qué? Porque Él lo hizo por, en y para. Pero todo es para Él. Nosotros tenemos una equivocación grande. Nosotros creemos que lo que nosotros estamos haciendo es para nosotros. Ya Él lo definió, ya Él lo estableció. Él ya lo dijo. Mía es. ¿Sí? Yo haré. Todo lo que, los verbos que Él ha dicho son verbos que son infinitos. La otra vez comentábamos sobre eso, el infinitivo. Ahora vamos a entrar en el caminar, porque muchas veces nos queremos quedar en el confort, queremos quedarnos en que, no, es que yo estoy bien así, pero ¿para qué más? Yo vengo a la iglesia, ¿sí? Participo del culto, ¿sí? Voy a mi casa y trato de ser lo más que pueda, pero resulta que Dios quiere que uno sea algo más. Dios quiere que uno le demuestre a Él si verdaderamente lo ama o no lo ama. Es como si fuera un matrimonio donde usted llega y su esposo o su esposa espera que usted haga algo. Y llega usted y en vez de darle un abrazo y decirle mucho gusto, mi amor, ¿sí? Va y se acuesta y se pone a ver qué. Ahorita que estamos en la época de los comerciales, ¿sí? El deporte y el fútbol, se pone a ver el fútbol y ni siquiera se fija en la esposa o en el esposo. Y ni siquiera se da cuenta qué es lo que siente el otro. Por eso le estoy diciendo que en Él. Vamos a caminar en Él, andar en Él. ¿Para qué? Para que nosotros en la medida que andemos en Él, Él verdaderamente nos demuestre las cosas y veamos la magnificencia de Él, o sea, veamos la gloria de Él. Porque Jesús dijo en el capítulo 17 del apóstol Juan, ¿qué dijo? Padre, glorifícame. ¿Para qué? ¿Para quedarme yo quieto glorificado? Glorifícame para Él. ¿Para qué? Para glorificarte. En la medida que Cristo Jesús anduvo en esta tierra, por eso Él vino a mostrarnos a nosotros el caminar. Él es un peregrino, Él no era de acá. Él vino fue a demostrarnos a nosotros que se podían hacer las cosas dentro del campo de la humanidad, dentro del campo del ser hombre. Y como tal, nosotros también tenemos que mirar cómo caminó Jesús. ¿Para qué? Para poderlo entender en Él. Este sentimiento que se dio origen en nuestros primeros padres, Dios lo trae a nuestras vidas. O sea, lo que pasó en Génesis 1, Génesis 2, Dios lo trae en nuestra vida, nos permite que nosotros demos el salto y que veníamos caminando en un camino que no llegaba, que no nos llevaba a nada, que ese camino nos llevaba ¿a qué? A una oscuridad
mientras que Él permitió que nosotros saltáramos y entráramos dentro del camino de Él. ¿Para qué? Para poder alcanzar, ¿qué? La vida eterna, para no morir. Mientras que en el otro, la paga del pecado es muerte. Paga del pecado es muerte. Por eso, Dios quiere que los sueños de nosotros, o sea, todos nuestros sueños, todas nuestras esperanzas, en Él, por Él y para Él. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Yo qué debo de hacer, cierto? Es importante conocer quién, o sea, qué es lo que tengo como esperanza, cuál es mi esperanza, cuál es mi anhelo, cuál es mi punto de vista, cuál es mi objeto. Y es cuando verdaderamente tenemos que empezar a mirar dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Pero para poder saber hacia dónde vamos, tenemos que leer la palabra. Tenemos que empezar a dedicarle tiempo a la palabra. Tenemos que colocar nuestra voluntad en la palabra. Tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos dé la revelación y que nos ubique dentro del contexto de la palabra. Que nos lleve. Porque nosotros, únicamente nosotros, sin el Espíritu de Dios, olvídese, seguiremos dando vueltas. Seguiríamos girando bajo un círculo, como le pasa a las ovejas ahorita que aparecieron a nivel de un país, ¿cierto? Donde las ovejas llevan casi como 3 semanas dándole vueltas a un círculo que es invisible. Y los pescados también. Entonces, ¿qué pasa? Ese círculo invisible nos muestra a nosotros que no podemos seguir siendo así. Tenemos que ya pedirle al Señor que nos enseñe, que nos muestre, ¿para qué? Para poder caminar en línea recta, no en círculos. Y poder llegar a donde Él quiere que nosotros lleguemos. Es algo, yo pienso que es algo pero muy fuerte, ¿cierto? Porque es importante conocer el objeto de nuestros sueños. ¿Para qué? Para definir qué tipo de forma tengo que usar para alcanzarlo. Si nosotros nos acordamos de la canción que hicimos el jueves, ¿qué pasó? Que andaba buscando algo en el mundo para poder obsequiárselo a Dios, cuando Dios es espíritu. ¿Y qué dice después? Dice, nada fue grato para él. ¿Por qué? Lo único que él anhelaba era mi corazón. El corazón de uno. Así como dije Jesús, yo vine por las almas. Yo no vine a cambiar la ley, o sea, no vino a cambiar la ley. Fue a renovar la ley. A veces nos confundimos, a veces decimos, es que yo cojo esta hoja, la boto al piso o al aseo, ¿sí? Y hago una nueva hoja. Y lo que usted escribió, usted coge otra hoja nueva y vuelve a escribir lo mismo, o casi parecido. Le cambia de pronto unas palabras. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo que tenía que haber seguido sus indicaciones, tenía que haber seguido las indicaciones que Moisés le dio al pueblo de Israel, que fueron dadas por Dios, ¿sí? Moisés como instrumento. En ese momento el pueblo tenía que haber seguido esas leyes a rajatabla. ¿Qué es lo que quiere Dios que nosotros hagamos? Que nosotros tengamos un conocimiento y una sabiduría de su palabra. ¿Para qué? Para que cada vez que suceda algo nosotros recurramos a su palabra y la pronunciamos con propiedad, y la palabra no sea anatema, sino que sea de bendición. Hasta ahí más o menos vamos, ¿cierto? No aplaudamos porque ya sabe que no, ¿cierto? Y es así como Dios quiere que nosotros verdaderamente veamos el objeto el cual tenemos. Ese objeto por el cual nosotros vamos, para alcanzarlo, para conseguir esa meta. En Éxodo 15, versículo 21. María le respondía, canten a Dios porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moisés que partiese Israel al mar rojo, y salieron del desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Amén. Estuvieron 3 días sin hallar agua. Entonces anduvieron 3 días. ¿Qué pasó con esos 3 días? Esos 3 días anduvieron ¿por dónde? ¿Consiguieron un transporte para poderlo llevar? No. Les tocó caminar en esa arena, ¿cierto? Ellos no estaban acostumbrados a caminar en esa arena.
Ellos no estaban acostumbrados a caminar en esa arena. Entonces, ¿qué pasó? Entonces empezaron a darse cuenta de que aquí algo pasó, que algo hizo. Usted viene a la iglesia, busca al Señor y vuelve a su casa y encuentra que todo sigue igual. Uy, Señor, pero esto no ha cambiado. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió, Señor? ¿Y esto qué tengo? ¿Sí? Señor, mire, yo quería que mi esposa o mi esposo cambiaran y yo fui, Señor, y le oré con todo el corazón y con toda el alma, Señor, y hasta me arrodillé, ¿sí? Y allá me metí allá prácticamente, o sea, el piso quedó bien limpiecito, Señor, pulido. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Porque tenemos un concepto, hemos sido educados en un concepto que no es el concepto que verdaderamente debe de ser, no es el que tiene que ser. Este pueblo había pasado unas cosas que Dios había realizado, unos milagros que Dios había hecho. ¿Por intermedio de quién? Por intermedio del líder. Entonces este pueblo tenía dos cosas, o una era creer en Dios, en todo lo que les habían dicho sus papás, sus abuelos, sus tatarabuelos, de lo que era el estar en Jehová, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, o de pronto ver al líder como una cabeza importante. Entonces, ¿qué hacemos? Señor, ¿yo qué pasó? ¿Por qué no ha cambiado todo esto? Entonces vamos a ver, llamemos a la pastora, llamemos al pastor a ver qué. A ver, cuéntenos, tenemos este problema, ¿usted qué opina? ¿Qué le ha mostrado el Señor? ¿Qué sueños le ha puesto? Y resulta que Dios está en silencio, está esperando a ver cómo responde mi corazón. A ver, ¿dónde estoy yo? ¿Quién soy yo? Entonces, ¿qué sucede? Este pueblo, claro, este pueblo estaba bien, cómodo, ¿sí? Lo sacaron, se fueron, pasaron el Mar Rojo, vieron que el Mar Rojo cogía y se llevaba al faraón y a todas sus huestes, y viene el cántico de María, y viene el cántico también de Moisés, de alegría y de gozo, ¿sí? Y todos gozosos, todos contentos, todos felices. No comieron perdices todavía porque más adelante la van a comer, pero todos felices. ¿Ve? ¿Y qué pasó? El enfoque de ellos era un enfoque y el objeto de ellos era diferente. Entonces, ¿qué era lo que andaba buscando Dios con respecto a esto? Que ellos empezaran a sentir, es lo que muchas veces nos pasa, es lo que muchas veces tenemos la aflicción, tenemos el dolor, tenemos el desierto. Este desierto que era para una semana, 40 días, se convirtió en 40 años. ¿Pero por qué se convirtió en 40 años? Vamos a verlo, vamos a mirarlo, vamos a ver qué es en él. Ahora sí vamos a entrar en él, porque Dios quería cambiarnos, Dios quiere también transformarnos, Dios quiere regenerar nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo no se va a regenerar así en un instante. Él también tiene que limpiar el vaso, el alabastro, él tiene que limpiar, ¿sí? Así como lo hace el orfebre, ¿sí? Cuando moldea el vaso de barro, él lo moldea, él quiere que sea el más limpio de todos, el más excelente, el mejor, el más fragante. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, ¿qué es? Agradable y perfecta, y es buena. En Dios no existe nada que sea malo, porque todo es bueno. Él lo hizo todo bueno, Él lo hizo todo excelente. Donde el pueblo de Israel sí tenía una necesidad. En ese caminar de 3 días, ellos tenían necesidad de ¿qué? De llegar a un sitio para poder descansar. Tenían necesidad de llegar a un sitio, pero Dios los estaba llevando caminando 3 días. Caminemos, levantémonos en la mañana a caminar 1 kilómetro. Y de pronto el líder nos lleva 5 kilómetros y no, ¿por qué? ¿No es que nos falta el desayuno? ¿Qué pasó con el desayuno y qué? El juguito de naranja y todas esas cosas. Y no había juguito de naranja. Y estaban caminando. ¿Y cuándo es que vamos nosotros a descansar? Cuando lleguemos al agua, cuando lleguemos para que ustedes puedan calmar la sed. Y es así como ellos iban. ¿Cuántas veces nosotros iniciamos una marcha? ¿Cuántas veces nosotros iniciamos una obra? ¿Cuántas veces nosotros iniciamos un caminar? ¿Ven? Vamos a hacer esta parte. Y entonces vamos a montar aquí un negocio y el negocio a nosotros nos va a dar resultado. Listo, qué perfecto. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de Dios.
Y venimos a Él todo el tiempo, todos los domingos y fiestas de guardar. Y caminamos en Él, lo alabamos. Pero Dios quiere que tú seas un vaso de honra, un vaso perfecto. Entonces empieza a limar, empieza a coger ese carboncito y empieza a meterle la lija para que se siga perfeccionando, para que pueda ser el diamante excelso que Él quiere que nosotros seamos. ¿Hasta ahí vamos? ¿Siento que sí? Y es así como Dios, el pueblo había visto los milagros realizados por Dios, ¿por intermedio de quién? De Moisés. Moisés hablaba con Dios. ¿Pero por qué llevaban 3 días y Moisés no había hablado con Dios? ¿Por qué Dios no se había mostrado a Moisés? Por 2 razones, o de pronto por 3. Miremos aquí otra cosa más. Ese carácter externo, esa forma de ser externa que ellos tenían, donde ellos tenían unos dioses, unos diositos. Dios, ¿qué tenía que hacer? Tenía que quitarle todos esos diositos. A Job le quitó los diositos que tenía externos. Cuando le permitió a Satanás que él lo tocara, sí, la primera vez. Ahora vayámonos a los diositos internos. Vayamos a ver qué tengo yo dentro de qué, de mi alma y de mi cuerpo. ¿Cuáles son mis necesidades? Si son más fuertes mis necesidades que la confianza que Dios me ha mostrado, que todo lo que Dios me dijo. Recuerda que habíamos hablado de la fe, ¿sí? O sea, la confianza de Dios con nosotros, ¿sí? La soberanía de Dios. Recuerda que hemos hablado anteriormente de eso. Es lo que Dios nos estaba mostrando. Ahora Dios quería ver si usted había aprendido, si usted verdaderamente había sido una buen alumno o alumna de la palabra de Dios. A ver si usted de pronto podía decir, wow, levante la mano allá, hágame el favor y me dice qué quiere decir tal cosa. Ah, yo no sé, yo no me acuerdo. De aquí Dios los trajo a un desierto, pero fuera de eso, los trajo a un sitio, el nombre de aguas amargas. Entonces, ¿qué pasó? Ellos llegaron a Mara, inmediatamente yo creo que corrieron todos. Al que llegara de primero, como siempre sucede, ¿cierto? Sí. Todos quieren llegar de primero y todos quieren entrar al banco, ¿cierto? Y no hacer cola. Y llegaron todos y todos corrieron. Vamos a Mara, ya tenemos el agua. ¿Y qué pasó después? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Y murmuró ¿contra quién? Contra el líder. Si ustedes se acuerdan de la enseñanza del domingo de la pastora, ¿cierto? Entonces murmuraron contra el líder cuando verdaderamente ellos sabían, no sé, parafraseando, ellos sabían que era Dios el que estaba haciendo la obra con ellos. Por un lado, por los antecedentes de los abuelos, tatarabuelos y todos que hablaban de Dios, porque ellos eran un pueblo escogido, era el pueblo israelita, era el pueblo hebreo que había pasado por el Mar Rojo. Era un pueblo que básicamente tenía unos milagros tan grandes. Pero no, es que nosotros ¿qué? Nosotros háganme el favor, agachen la cabeza cuando nosotros pasemos, inclinen la cerviz, porque nosotros somos los escogidos del Señor. Y aquí Dios, ¿qué hizo? Venga, mis amados hijos. Vamos a ver cómo responde su corazón cuando usted se encuentre y se enfrente a una situación en la cual diga de desilusión, de desesperanza, de no encontrar lo que verdaderamente anhelaba su corazón, ¿sí? Esas necesidades básicas, primarias, ese pensamiento, esos deseos de las cosas pasadas que llevaban a que ellos quisieran tenerlas. Entonces empezaron otra vez a fluir, a salir, a flote. Pero es que nosotros, ¿qué más dijeron? A ver. Y Moisés clamó a Dios, y Dios le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Amén. Entonces miremos aquí miremos una cosa que es importante. Dios ya sabía lo que iba a aparecer, porque el árbol no apareció de un momento para otro. El árbol tuvo que haber sido sembrado, la semilla tuvo que haber sido puesta en la tierra. Entonces preguntémonos, si el agua es amarga, ¿el árbol cómo va a ser? Entonces fíjense que ya Dios tenía previsto o provisto para que Moisés
volteara la mirada y confiara en el Señor, confiara en Él, y al confiar en Él, ¿qué? Volteó y Dios le dijo, mira, aquí está, vaya, tírelo al agua, y inmediatamente el agua, ¿qué? Entonces se volvió dulce, se volvió agua, deleitable, así como le pasó al apóstol Pablo, cuando fue allá, después de haber sufrido ese barco, ese terrible, cuando llegaron a la isla, y él metió la mano para poder coger una leña, y pum, se le prendió una serpiente, ¿y él qué hizo? Y todos esperaban que se muriera, y cuando vieron que no se murió, entonces ¿qué pasó? Le pasó como a este pueblo. Cuando llegó, Moisés dijo, tiren la vara, tiren la madera esa al agua, y todos pudieron tomar agua. Pero fíjense que todos criticaron al líder. ¿Y el líder? ¿Qué hizo el líder? El líder se puso y ¿qué? Habló con Dios. Y dijo, Padre, tengo este problema. Mire que tengo este problema. Mire que el pueblo que tú me diste, mire cómo es. No aguantan ni siquiera, o sea, no aguantan ni un triquitraqui. Y fíjense que están de una vez. Entonces es así como Dios quiere que nosotros empecemos a conocernos a nosotros mismos. Que nosotros empecemos a mirar qué tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo primero, como líder? ¿Qué tengo que hacer yo como pueblo? ¿Y quién viene a atacarnos a nosotros? A enseñarnos cosas así como le pasó a Eva, ¿sí? En el huerto del Edén. Y de esa forma Dios quiere que nosotros nos conozcamos y que vayamos a analizar qué es lo que pasó en ese peregrinaje que Dios quería tener al pueblo de Israel. Porque era un peregrinaje. Es esto del antiguo con respecto al nuevo. El peregrinaje de nosotros en el nuevo es diferente o es casi igual. Yo creo que de pronto es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios ya dentro de nosotros. ¿Ve? Y es el que nos lleva. Si nosotros estamos plenamente convencidos de eso, Él es el que nos lleva. Mientras que en el antiguo pacto era el Espíritu de Dios que venía a determinadas personas para que el resto del pueblo, yo a veces me pongo a pensar, digo, claro, ellos tenían el hebreo y el arameo, ¿sí? Y nosotros tenemos el español. Pero tenemos el Espíritu de Dios que es el que a nosotros nos revela la verdad y nos dice lo que tenemos que leer. Fíjense que como es Dios bonito, o sea, Dios es un Dios de orden, es un Dios prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que, primero que todo, como hijos de Dios, como ese pueblo escogido por Dios, tenemos que tener un enfoque. Tenemos que saber cuál es nuestra visión. Tenemos que mirar cuál es nuestra audición. Y tenemos que saber cuál es nuestro caminar en Cristo. El pueblo de Israel, en Éxodo 15, en Éxodo 16, no tenía a Cristo Jesús, pero tenía un líder. Y ese líder estaba siendo instruido y manejado ¿por quién? Por Dios. ¿Por qué qué? Porque la nube durante el día se movía y durante la noche el fuego se presentaba. ¿Para qué? Para que ellos pudiesen dar cuenta de que ellos tenían un Dios todopoderoso, que había un espíritu que los estaba cuidando muchísimo. Y es así como donde de esa forma Dios expuso el corazón de ellos. Muchas veces vienen aquí muchas personas y usted las oye, usted las ve y hay una unción, ¿sí? Que uno cree. Y resulta que cuando viene el primer problema, se apartan, se van, no vuelven más, ¿sí? Y empiezan a despotricar, que tal cosa, mire que es que yo no entiendo eso, mire que tal cosa, mire es que lo que pasa es que se habla muy enredado, mire que tal cosa y tal otra, cuando verdaderamente lo que Dios anda buscando es cómo está mi corazón, cómo está mi corazón, cómo está mi alma, cómo está mi conciencia. ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Cómo están mis sentimientos? ¿Cómo está mi voluntad? ¿De quién es mi voluntad? ¿Será que mi voluntad toda sigue allá en Egipto? ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Si nosotros hemos estado mejor en tal cosa. ¿Sí? Por eso hay dos cosas que muchas veces nosotros, de acuerdo a nuestras necesidades, oígame bien, necesidades carnales, no entendemos el caminar de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos querido
llegar a ese punto de ese camino que Dios tiene para nosotros. Si yo les he comentado a ustedes que yo tuve un sueño de un tren de alta velocidad, ¿sí? Pero ¿qué significaba el tren de alta velocidad? Alta velocidad quería decir que yo no podía sacar ni siquiera ni la cabeza ni la mano, porque inmediatamente a la misma velocidad rompía la mano o me arrancaba la cabeza. Y él quería que yo me montara en ese tren de alta velocidad. ¿Por qué razón? Porque él quería enseñarme a mí cosas que yo aún no entendía, no comprendía. Pero tuve la decisión, él es ordenado y me dijo, móntate. Él le dijo a Pedro, sígueme. A Juan, sígueme. A los otros discípulos, ¿qué le dijo? Sígueme. ¿Qué le dijo el profeta al pueblo de Dios? Todas esas cosas Dios se nos dice a nosotros para que nosotros verdaderamente tengamos un enfoque en quién, en Él. Primero, ¿por qué? Porque se ven las cosas en donde no hay esperanza, donde hay disilusión, es cuando empezamos verdaderamente a mostrar todo el cobre que tenemos. ¿Cuántas veces decimos, yo me quiero casar? Señor, envíame, Señor, esa idónea. ¡Ah, qué belleza! Cuando Dios espera que yo me pegue solamente a Él, o sea, que el enfoque mío sea a Él, para que Él, ¿qué? Como yo les decía, para que Él pueda, así como hizo con Adán. No es bueno que el hombre esté solo, entonces, ¿qué? Hagámosle ayuda idónea. Pero no le dijo, vaya, busque usted la ayuda idónea. Dijo, hagámosle ayuda, o sea, Él mismo se comprometió a hacerla. ¿De dónde? De la costilla de Adán. Entonces muchas veces nosotros andamos angustiados porque no tenemos, y yo qué sé, a lo mejor de pronto mi pareja está ahí detrás mío, ¿cierto? Y yo no me he dado cuenta, hasta que Dios me dice, y doy la vuelta inmediatamente y la veo, ¿cierto? Esos puntos de meta, esos logros, ¿sí? Porque nosotros también corremos un alto riesgo. ¿Qué es ese riesgo? Cuando usted tiene un enfoque, ¿sí? Y ese enfoque usted lo hace a la ligera, usted puede tener dos cosas. Siempre existen dos cosas, existen dos caminos. O que usted alcance el enfoque, o que usted no lo alcance. Cuando su enfoque está en Dios, Dios es infinito. Dios sabe por qué le dice a usted, cójame a mí, cójame. Él nos dice así, ahí en lo oculto nos dice, aquí estoy. Cuando estaban pequeños, ustedes no jugaron a las escondidas, ¿cierto? ¿Cuántas veces salía alguien y, aquí estoy yo? Y eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Dios es un Dios bonito, hermoso, precioso. Pero también nosotros también tenemos una voluntad, y esa voluntad nos dice, es que yo quiero enfocarme en mi jefe de la empresa, es que quiero enfocarme en mi compañera, es que quiero enfocarme en mi papá, es que quiero enfocarme en mi hermano. Cuando esos enfoques son finitos, cuando esos enfoques también tienen ellos problemas, o sea, ellos también tienen problemas igual que uno. ¿Por qué me pongo yo a buscar el que tiene problemas? O sea, la palabra de Dios dice que el ciego hace caer al otro. Un ciego guiando a otro ciego, ¿qué hacemos? Entonces, por eso Dios quiere que nosotros busquemos la luz y que la luz nos haga a nosotros que cada día caminar mejor en Él. Amén. ¿Ve? ¿Por qué? Porque nuestra visión, el enfoque es en lo natural, que puede ser, primero que todo, por falta de conocimiento. Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchas veces le pasa a la gente. La gente viene a la iglesia y no aprende. La gente viene a la iglesia con pispirispis en la cabeza, pensando en que le quedó en la cocina la olla y que se le va a quemar, ¿cierto? Y que se me olvidó cerrar la puerta de la casa y entonces va a entrar el ladrón. Y viven todo el culto en ese pensamiento y no aprenden nada. No entra nada. Esa es la semilla que se ha perdido, ¿dónde? Encima de la piedra, encima de la roca, donde viene el pajarito y se la come, donde viene el enemigo y se la lleva, la del camino. ¿Sí? Y es así como entonces esa desobediencia, esa terquedad, ese colocar la mirada en otros, ¿sí? Esa mirada en otros trae un entrelazamiento que es el que ha venido hasta ahora. Son 6.000 años desde el pecado de Adán y Eva. Imagínense usted cuántas cosas hizo el enemigo en esos 6.000 años. Cuántas veces esas personas llegaban y hacían las cosas y les iban bien y el enemigo les decía,
y les daba candelita y después llegaba y ¡pum!, los llevaba a que se murieran o a que sufrieran cualquier cosa de esas. Y era la batalla, la pelea, ¿cierto? Y Dios, ¿qué le decía? Mandémosle a mandemos a Jeremías, a ver si Jeremías con su llanto, con su clamor, Jeremías convierte a mandémosle a Ezequiel, ¿sí? De pronto Ezequiel, sí, sacerdote, tal cosa. Mandémosle a Jonás. Y fíjese que le mandó a Jonás. ¿Y Jonás qué pasó? Jonás como fue y se perdió, y entonces cuando salió, yo creo que tuvo que haber salido con la cara toda corroída por los gases, por los ácidos de del pescado. Y cuando llegó allá y les dijo, y los otros que dijeron, uy, este salió con el pescado verdaderamente, entonces hagámosle. ¿Y qué pasó con el tiempo? Volvieron otra vez y cayeron en lo mismo. Los asirios otra vez cayeron en el mismo pecado. O sea, el puerco vuelve por el lodo, ¿cierto? Por la ciénaga, ¿cierto? Mientras que el perro vuelve por su vómito. Y lo comprobé en mi casa con el perro, ¿cierto? Yo decía, wow, ¿esto qué hizo este? Ya no lo volví a acariciar más. ¿Por qué? Porque nosotros no analizamos el enfoque que tenemos. Usted viene y dice, no, yo estoy con el Señor, tal cosa, y cuando le vienen los problemas, usted ni siquiera se acuerda del Señor. No analiza en qué enfoque está usted metido. Pero es que yo estoy con Dios, entonces yo creo en Dios, porque la palabra de Dios dice, diga el débil fuerte soy, entonces yo soy fuerte. ¿Y Dios qué hace? Pues sí, venga para acá. Usted se cogió, yo lo acabo de coger. Hace años, cuando yo empecé, había como decir, como una especie de poesía, y había unos dibujos que hablaban de que caminando en la arena, ¿sí?, se veían un par de pies, y se veían dos pares de pies, y de pronto, ¡pum!, había un solo par de pies, y era que Jesús había cogido y lo había llevado en sus brazos, y mucha otra gente decía otras cosas diferentes, pero bueno, cada uno tenía un enfoque diferente de las cosas. Algunos tenían un enfoque correcto, amén. Por eso nosotros, como no analizamos el por de este enfoque, no sabemos si fuimos nosotros los causantes o es otra la causa. Es aquí donde esta prueba lleva al ser a ver las cosas donde no las hay. Espejismo, lo que le pasó al pueblo de Israel. Vieron el agua y dijeron, wow, esta agua está deliciosa, esta agua es para tomar. Y fue cuando la probaron, inmediatamente dieron cuenta de que no era agua para tomar. Entonces le dijeron, es que usted nos quiere a nosotros matar, ¿por qué nos trae aquí? Cuando era que Dios les estaba haciendo una prueba, entonces ellos tenían que mirar, era que si ellos eran los causantes o era Dios el que verdaderamente los estaba llevando a probarlos. Y esa ha sido una de las cosas que esta iglesia o esta casa de Dios nos ha querido mostrar a nosotros, ¿cierto? Que las aflicciones algunas veces dependen de uno, pero otras veces son puestas por Dios para ver cómo camino yo, a ver cómo maduro, a ver si yo tomo lo bueno y desecho lo malo. ¿Hasta ahí me han entendido? No aplaudan, por favor, no aplaudan. Es aquí donde llevamos a ver, y a veces nosotros creemos que porque nosotros tenemos las fuerzas necesarias, lo digo en mi propia experiencia, ¿sí?, que llegamos a los 60, 70 años y creemos que todavía estamos con 40, y cuando de pronto vemos que la teja se corrió del techo de la casa y decidimos montarnos para poder arreglar la teja y nos pegamos un costalazo y nos fracturamos la cadera. ¿Y usted por qué se montó? No, porque como yo todavía puedo hacer eso. El que sale corriendo y cuando está lloviendo y se pega ese costalazo y dice, no, que como yo antes corría cuando tenía 15 y no, daba vueltas y no pasaba nada. Entonces viene la misma carne, viene el mismo hueso, viene la misma cara, viene la misma piel, y es la que me dice a mí, oh, pilas, usted ya no está para que corra. Acuérdese que la palabra de Dios dice que tenemos que ser prudentes. Y la prudencia a mí me enseña que yo no tengo que hacer lo que yo quiero hacer, sino lo que puedo y Dios me permite hacer. Y es así como Dios entonces me dice que esa fuerza, esa capacidad para hacer cosas, esas manualidades y ese trabajo que antes hacíamos pero que ahora no, es cuando recibimos ¿qué? La paga, cuando recibimos la recompensa, cuando recibimos la herida, cuando recibimos el ay, ay, ay. ¿Y usted por qué se cayó? No, porque es que, pero usted ¿qué estaba haciendo? No, es que yo decidí bajar las gradas
y no me cogió en una parte, sino que yo bajé. Como antes yo bajaba de 2 en 2, 2 caballitos de 2 en 2. Y resulta que no es así, mis amados hermanos. Y es así como entonces viene ese momento en el cual, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué si yo soy el que voy todos los días y fiestas de guardar a tu iglesia? ¿Por qué el que yo me levanto todas las mañanas? Sí, mi amado hermano, ¿y acaso Dios no le está diciendo a usted? Usted ya tiene tanto tiempo, ya tiene su edad, ¿cierto? Si usted está estudiando, voy a presentar un examen. Es que ¿me puedo ir a hacer una fiesta? No, tengo que quedarme y estudiar. ¿Por qué? Porque al día siguiente viene el examen, tengo que ser prudente. Tengo que tener inteligencia, la que nos ha enseñado Cristian, ¿cierto? Tengo que llevar a mi mente y a mi corazón eso, ¿cierto? ¿Para qué? Para que esto, mi amado hermano, nos enfrente a esos pensamientos, a esas ideas y a esos anhelos que tiene nuestro corazón y que los podamos nosotros, ¿qué? Conseguir cuando el enfoque de nosotros es el Dios que todo lo puede, el Dios de lo imposible, el Dios vivo, porque así lo dice la palabra. Y es así como Dios quiere que nosotros, ¿cuántas personas quieren que el esposo que le gusta, que es adúltero, que le gusta el trago y tal cosa, no, es que yo me caso con él, yo le oro al Señor y de una vez él al día siguiente ya amanece todo limpiecito, todo puro, todo fragante? Y es así como muchas veces, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos un hijo, ¿cierto? Y no nos fijamos en el hijo, lo dejamos que él haga cosas, porque es que yo se lo entregué al Señor, yo se lo entregué a Dios, y él tiene que cuidarlo. ¿Y Dios qué hizo con Adán? Dijo: Adán, quédese aquí acostadito y tal cosa, venga para acá, ¿qué quiere? Le mandamos aquí un tubito para que usted pueda tomarse el jugo de melón o el jugo de maracuyá que usted quiere. No mueva ni siquiera ni los labios. No, Dios quiere que nosotros también hagamos algo, que nosotros caminemos en Cristo Jesús y que también caminemos en el fuego y en el poder del Espíritu de Dios, que no nos quedemos en el confort. Ahora, como soy el Hijo de Dios, esa sanidad, mi amado de Dios, amado hermano, cuando muchas veces tú llegas y oras por alguien, a mí me pasó, yo oré por alguien, estaba tan plenamente convencido que cuando no sucedió eso dije: wow, fue un golpe fuerte, y aprendí a que Dios tiene su propia voz, aprendí a que Dios, así como lo dijimos, por Él es por Él, y Él quiere que nosotros seamos en Él, que caminemos en Él, pensando en Él, no en nosotros, porque nosotros somos finitos, en Él que todo lo puede, en aquel que es el Dios de lo imposible, en aquel que es el Dios Rafa, en aquel que es el Dios Nisi, en aquel que es el Dios Jireh, pero son todos un mismo Dios. Entonces ahora, ¿cuál es su Dios? No, mi Dios es Rafa. Pues, ¿cuál, hermano? Su Dios es Jehová de los ejércitos, mi amado hermano, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel. Pues no fue esto lo que le pasó al pueblo de Israel. Vayámonos a Éxodo 15, versículos 22 al 27. Y dijo: si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardas todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, ¿qué pasó? Fíjense que Dios a veces aprovecha los momentos para poder a nosotros enseñarnos sus estatutos, sus leyes. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué le dijo? Si oyeres atentamente la voz de Jehová a tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ¿sí? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Por qué? Porque yo soy Yahweh, tu Jehová Rafa. Pero era el momento. Ellos estaban angustiados, ¿por qué? Porque no tenían para beber el agua, y ellos tenían una angustia. Entonces les dijo: bueno, sí, yo sé que ustedes tienen la angustia, yo sé que ustedes tienen este problema,
pero ¿quién es el Dios suyo? ¿Será que si ustedes me piden a mí tal cosa yo no puedo dársela? Entonces, ¿qué pasó? Pues tenemos que conocer la palabra de Dios para poder llevar la palabra en forma tal que la misma palabra se haga bendición en nuestra. Yo no puedo pronunciar así como le pasó a Eva. Pero es que la palabra de Dios dice, ahora agacha tus ojos y dice, wow, esto dice la palabra de Dios. Ahora, Dios está buscando que nosotros sojuzguemos la palabra de Dios, nos enseñoreemos de la palabra de Dios, y por eso Él quiere que nosotros vayamos a la raíz de la palabra. Vayamos a la raíz de la palabra, no que nosotros seamos judíos, ¿sí? Y que empecemos todo el tiempo entonces aquí todos en la iglesia tenemos que hablar hebreo. No, señor, no, tenemos que hablar, así como muchas veces Dios no quiere que nosotros aquí, si usted habla en lenguas, Dios le dice, ¿qué dice el apóstol Pablo? Hable en lenguas, pero para usted, en su relación con Dios. Y si usted habla en lenguas, tiene que tener a alguien que lo interprete. Pero si no lo interpreta, mejor quédese donde está, así quietico, y cuando esté usted ya solas con Dios, venga, Señor, hablemos ahora sí de tú a tú. Y pídele al Señor que le interprete todas las cosas, para que usted pueda aprender más y más. ¿Cierto? ¿Listo? Por ahí vamos. Vamos por ese lado, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, de esta forma, Dios lo que quiere es que usted, mi amado hermano, aprenda a madurar. Aprenda usted a ver que Dios es un Dios que le puede a usted dar las cosas, pero cuando no se las da, no es porque Él no quiera dárselas, es porque de pronto, o primero, usted es el responsable, está pidiendo cosas que no es, está pidiendo cosas como no son, está haciendo cosas que en un momento dado lo pueden llevar a perder su alma, o que de pronto en el otro momento, en el otro caso, sí, es que usted verdaderamente, Dios quiere llevarlo a usted a que vea las cosas, las analice, madure. ¿Cuántas veces vemos de pronto a la juventud, cierto? Vemos a esos hombres y de pronto le vemos la esposa o la novia, y la novia le dice, mi hijo, madure, ¿usted por qué está así? Porque hablan bobadas, ¿cierto? A pesar de tener ya 40 años, siguen igual. Entonces tienen que madurar. Y nosotros muchas veces llevamos a nuestros hijos a que de pronto no maduren. Queremos darle de todo, queremos hacerle todo. No, mija, no se mueva, no se mojen las manos. Venga, yo le hago los huevos fritos. Mamá, déjeme. No, yo le hago los huevos fritos. ¿Usted qué? Y resulta que después va y se consigue un marido, y el marido, ¿qué hace? Venga, lleve el punto porque usted no sabe cocinar. ¿Culpa de quién? De la mamá, ¿cierto que sí? ¿Vale? Y es así, de esta forma se reveló el carácter y la confianza, y nos permite saber quiénes somos en realidad, ¿cierto? O crecemos en madurez o nos quejamos. Entonces tenemos que analizar quién quién era el que me estaba conduciendo a mí, o quién es el que me conduce a mí. Tenemos que mirar verdaderamente el que estaba a cargo de todo el caminar del pueblo y de nosotros. ¿Quién era? El líder. ¿Quién es el que está a cargo de la iglesia? La pastora, sí, y el pastor, pero ¿quién es el que está encima de ellos? Dios, ¿sí? Luego tenemos que ir a la presencia de Dios. Que si de pronto en un momento dado tenemos un problema, o de pronto hemos visto que, entonces vamos donde el pastor o vamos donde la pastora y le decimos, pastora, ayúdenos en esto, ayúdenos. Pero no, es que lo que pasa es que yo no voy porque es que tal cosa. Por tanto, ¿quién conoce el camino? ¿Quién conoce tu caminar? Yo siempre que hablo con la gente le digo, pero es que el único que conoce mi camino es Dios. ¿Cuánta gente anda buscando los hechiceros, los brujos, los adivinos, para que les muestren el devenir de mañana? Ahorita que llega uno y de pronto, ¡pum!, como dice, cayó, ¿sí? Y le cayó la suerte y dijo algo, y entonces todo el mundo dice, no, pero es que este es el mejor de todos. Por tanto, Dios, dígame bien, Dios planea nuestros éxitos, así como también planea nuestros fracasos. Aunque a veces nosotros somos responsables de nuestro fracaso y no dejamos que actúe la mano de Dios, Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Por eso, mi amado hermano, muchas veces nosotros somos los responsables de beber el agua amarga.
Nosotros somos los responsables de pronto de no entender el devenir de Dios para con nosotros. A veces no queremos oírlo. ¿Por qué? Porque de pronto estamos más interesados en oír lo que dice la vecina, estamos más interesados en responder al celular, estamos más interesados en arreglarnos las uñas, ¿cierto que sí? Entonces eso es lo que muchas veces sucede y cae, ¿cierto? Cae como anillo al dedo, ¿cierto? Tenaz, ¿cierto? Uy, Señor. Entonces, por esto Dios nos lleva que donde tenemos que primar nuestro enfoque, o lo enfocamos en algo superior, o seguimos enfocándolo en lo que teníamos antes. Y ese enfoque es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque es en Él. Dígame bien, no es en el vecino, no es en mi esposo o mi esposa, no es en mi hijo. ¿Cuántas veces el hijo se levanta, mamá, pero usted por qué va a la iglesia? ¿Por qué mejor no se queda conmigo? Y la mamá se queda con el niño en vez de traerlo a la iglesia, en vez de decirle antes, venga, párese rapidito, vistas y vámonos de una vez. ¿Por qué? Porque no educamos a nuestro. Claro. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que educar al niño en su niñez, y en la palabra de Dios, que ¿qué pasa después? Cuando viva de viejo no se apartará de tu palabra. Amén. Amén, ¿cierto? Recordemos que es Dios. Dios es el que dirige todo. Dios es el que ordena, Dios es el que establece, Dios es el que prima en todo. Mi enfoque tiene que ser solamente en Dios. Número uno, el enfoque mío tiene que ser en Dios. Estoy hablando del número uno, ¿cierto? Pero el líder es el instrumento que Dios ha puesto ahí. ¿Cuántas veces se colocan los ojos en el líder? ¿Cuántas veces se mira cómo el líder está vestido, ¿cierto? Por ahí vi unos audios, unos videos de un joven, digo joven porque está más joven que yo, ¿sí? Donde él estaba criticando a una pastora por la forma de vestir, por la forma de caminar, ¿sí? Y él que sabe si el cuerpo de la pastora es ese, así, si de pronto está gordita, ¿sí? Y por un lado se le sale un madurito y por otro lado se le sale el otro, ¿y qué culpa tiene ella? ¿Acaso es que tiene que vestir toda así, toda desparramada, así como visten las indias guayú? No, debe vestir como a uno le gusta vestir. Es el Espíritu de Dios el que me enseña a mí cómo debo de vestir. Porque era la costumbre. La costumbre antes era que no, que es que el predicador tiene que andar con saco, con corbata así, y bien elegante, y mirar así al frente, con la frente erguida, y hablar así todo. Y no tener, y bien afeitadito, ¿no? Y de pronto no tener ni siquiera por aquí un pedacito de pelo, porque entonces, y siempre era, y tenía un pañuelito, y lo tenía encima así del atril, y todo el tiempo era, y gritaban, pero loco, wow, 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 y yo, wow, Señor. Digo que usted estuvo en una iglesia parecida, ¿cierto? Donde todo el tiempo era, yo a veces allá donde estoy viviendo, en mi casita, ¿sí? Oigo de pronto el vecino ¿qué? El vecino a 1 kilómetro de distancia, ¿sí? Y lo oigo es como si estuviera ahí al lado de la ventana, ¿sí? Y una señora llega y esa empieza a decir, y empieza y a despotricar y a gritar y y yo, uy, esa señora sí tiene una buena garganta, tiene unas buenas cuerdas vocales, porque eso grita y no se cansa. Y cuando tenga dentro de 15 años va a estar, ¿culpa de quién? Ah, no, el Dios es el culpable, no culpa a ella porque no controló su parte emotiva. No tiene que controlar la parte emotiva de uno. Eso es cierto. O sea, yo no puedo aquí, entonces yo voy a gritarles a ustedes. No, yo tengo que hablar pasito, bajito. Evitando que de pronto los oídos de los que tengan los audífonos no se les vaya a dañar. Si es así, no es así, ¿vale? Es por eso entonces, mis amados hermanos, que Dios nos lleva a madurar para poder caminar el día a día y podernos enfrentar ¿a qué? A la adversidad. ¿Pero con qué? Con la palabra de Dios. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ¿qué? Estar en ¿quién? En Dios. Y que en la medida que nosotros estemos en Dios, vivamos siempre ¿de qué? Suave, fácil, ¿cierto? Ahora, si usted quiere ir, como me pasó a mí una vez, ¿cierto? Que veía la tentación enfrente y yo lo que hacía era agachar la cabeza, ¿cierto?
Y venía la tentación y se acercaba y me lo ponía aquí en el hombro y yo, Señor Dios. Entonces fui donde el pastor y le dije, pastor, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Me dijo, ¿qué pasa? Dijo, no, me sucede esto, mire, yo no quiero ver, y es cuando así, y me quitaba las gafas y me decía, mire, wow. Y yo, Señor, yo no quiero, porque es que yo soy cristiano, yo soy súper extra, espiritualmente hablando. Entonces me dijo, no, óyele al Señor, ¿sí? Y usted establezca cuál va a ser, porque eso solamente se puede calmar si es de la carne, con el ayuno y la oración. Y yo, wow, ¿cierto? Entonces me fui y le pedí al Señor y me trajo Zacarías. Y yo ayuné un año. Y para acabar de completar, lo finalicé el año, que era como un domingo. Dije yo, wow, el domingo yo voy a descansar. Entonces me voy para el restaurante, me como mi pedazo de carne asada, tal cosa. Listo, bueno, mi mente planificó todo, ¿cierto? Y una cosa piensa el público y otra el que lo están llamando, ¿cierto? Y llegó el domingo y una hermana que era la líder, que era también profetisa, entonces dijo que teníamos que ayunar 3 días seguidos, solamente con agua, para poder hacer liberaciones los martes. Entonces, ayunábamos el domingo, el lunes y el martes, y yo, me tocó. Entonces, de esa forma, mis amados hermanos, el enfoque de uno tiene que estar bien ubicado. Tenemos que pedirle al Señor que nos enfoque bien. Tenemos que pedirle al Señor porque muchas veces nosotros nos enfocamos en que es que yo, como soy cristiano y tengo este problema, entonces yo el problema lo soluciono de esta forma suave. Cuando Dios me está diciendo, no, mijo, no lo haga, hágalo así, óreme más y pídame para que yo le pueda a usted hablar y decir las cosas. Pero como yo tengo la mente toda obnubilada, que es lo que el enemigo ha hecho, me trae a mí una obnubilación, me coloca el velo, no veo nada, no oigo nada, no veo, no oigo nada. ¿Qué decía la palabra? ¿Sí? Oidores, ¿sí? ¿Ven? Y veores. Entonces, ¿qué pasa? Entonces resulta que no veo, no oigo ni veo nada. Entonces, y sí, me están forzando, me están diciendo, haga esto. Y yo de bobo lo hago. Y después, ¿sabe qué? Me arrepiento de lo que he hecho. Y eche para atrás, mi hermano. Ya le tocó, ¿cierto? Yugo desigual. Entonces tiene que orar por esa persona. ¿Para qué? Para que Dios haga el milagro. Dios le dijo a usted, no lo haga. ¿Ve? Recordemos que es Dios. Aquí. ¿Cuántas veces colocamos nuestros ojos en dónde? En el mundo, en las cosas finitas, mientras que Dios tiene unas características que son infinitas. Vayámonos al Salmo 62, versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Amén. Alma mía, ¿en quién reposa? En Dios, porque de Él, ¿qué? Es la esperanza que tenemos nosotros. ¿Ve? ¿Qué dice Colosenses 3, 1 y 2? Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Entonces, si nosotros ya pasamos al otro ladito, ¿qué dice el apóstol Pablo? Busquemos las cosas de arriba, ¿cierto? Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene ¿por qué? Por añadidura. Lo demás viene por añadidura. Por tanto, debemos derribar ¿qué? Los ídolos. Así lo dice Asaf, uno de los que escribió un salmo, ¿cierto? Vayámonos al salmo que él escribió. Salmo 73, versículos 25 al 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada anhelo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Mi porción es Dios ¿para cuánto? Para siempre, ¿cierto? Amén, ¿cierto? El 25 y el 26, ¿cierto? ¿Listo? Ahora vayámonos, ya hablamos de una cosita que es importante que se llama el enfoque. Vayámonos a hablar de algo que es importante que nosotros lo tengamos, que se llama lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1. No es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Es pues que la certeza de lo que se espera, dígame bien, la certeza de lo que se espera.
¿Qué esperaba el pueblo de Israel en el desierto? Que todo fuera color de rosa, ¿sí? Que todo fuera, no es que usted se va de paseo y de pronto le tocó quedarse en un pueblito y resulta que va a ir a buscar el hostal o el hotel, ¿sí? Y le dan una cama y la cama está llena de cucarachas o está llena de pulgas, como me pasó a mí cuando yo venía a Bogotá, Bucaramanga, me tocó quedarme en Tuna. ¿Qué hice esa vez? Me tocó levantarme, ¿sí? Hacer oración, coger la palabra y sentarme en un butaco, a ver si con eso yo podía, porque no aguantaba las pulgas en mí. ¿Por qué? Porque yo no fui prudente. Porque yo verdaderamente no me puse a mirar cómo estaba el tiempo y cómo estaban las cosas y cuánto me iba a gastar. No miré el cielo para ver cómo estaba, si estaba encapotado o no estaba encapotado, y se soltó un aguacero y me tocó quedarme en Tuna. Entonces uno tiene que muchas veces ver con los ojos de Dios, con la visión de Dios, con lo que dice la palabra. Por eso es necesario que leamos la palabra. Es necesario que le digamos al Espíritu de Dios, enséñeme, revéleme. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el pueblo, ¿qué hizo? El pueblo entró en desilusión. El pueblo, entró en una desesperanza porque él estaba confiando en su líder. Pero el líder, ¿en quién confiaba? Vamos a ver más adelante. ¿Qué hizo el líder? El líder le creyó a Dios a pesar de que el pueblo no creía en él. ¿Y qué hizo el líder? Clamó a Dios, le dijo, mire este pueblo, porque él tenía una relación íntima con Dios. Cuando usted tiene una relación íntima con su papá, ¿usted va con su mamá? No, usted va, o al contrario, con la mamá. Y entonces, ¿qué va a hacer? Cuando viene el papá, yo lo que hacía era que yo me metía bajo las naguas de mi abuelita y le decía a mi abuelita, a mi mamá, tóqueme el chino y verá usted lo que soy yo. ¿Sí? Entonces la otra se quedaba quietica y yo sabía eso y ¡pum!, me metía debajo de las enaguas de mi mamá. ¿Por qué? Porque yo sabía con quién estaba. ¿Qué pasó con este líder? Clamó a Dios y le dijo al Señor, bueno, ese es asunto suyo, ¿qué hago con esto, cierto? Ese clamor lo puso en contacto con los recursos de su Dios, ¿sí? Que era santo y que él le había hecho antes, y si me preguntan quién es, dijo, dígale que yo soy el que soy, yo soy el que soy. Luego él dice, yo soy el que soy. Ahora, ¿qué hizo Dios? Ahora miremos, ¿qué hizo el pueblo? Miremos qué hizo el líder, ahora miremos qué hizo Dios. ¿Qué hace Dios? Contesta la oración ¿de quién? De su líder. Diga bien, de su líder. Contesta la oración de su líder, el clamor del líder. Pero ¿por qué? Porque el líder fue atento y fue presto a buscarlo a él. Él no se quedó peleando con el pueblo. O sea, ¿cuántas veces nosotros, la palabra de Dios dice que las obras de la carne, ¿cuáles son? Disensión, contienda, ira, esas cositas, ¿cierto? ¿Ve? ¿Y qué dice? ¿Cuál es la cita bíblica esa? ¿Qué? Esa de las obras de la carne, ¿cuál es? Eso, Gálatas 5, aquí tenemos la Biblia andando. Entonces, de esa forma dice, contestó la oración ¿de quién? Del líder. Pero fuera de eso, reforzó la convicción y la certeza ¿en quién? ¿En quién le interesaba que estuviera más convencido, más maduro? En el líder. ¿Sí me entendieron? O sea, Dios quería que su líder estuviera convencido. ¿Por qué? Porque por intermedio de él era que él estaba trabajando. ¿Cuántas veces a nosotros el Señor nos dice, predique, y nosotros no vemos a nadie? ¿Sí? Entonces, no, yo me voy para la casa. ¿Sí? Cristian, hágame el favor y me avisa si viene alguien, o si no viene alguien, pues entonces me llama, hágame el favor, listo, y entonces yo vengo así. No, el Señor me dio a mí una tarea, me dio a mí un propósito, me dio a mí una función. Yo tengo que venir y tengo que predicar, así sea al aire. Yo no sé cuántos ángeles habrán ahí, no sé quién más me estará oyendo. ¿Por qué? Porque tengo la fe y la convicción puesta en quién, y la certeza en dónde. Acuérdense que la convicción, ¿qué es? ¿Qué es la fe? ¿La convicción de qué? De lo que no se ve. Amén. Eso es así. Entonces yo tenía una hermana que todo el tiempo eso me respondía, eso era de un solo golpe. Fuera de eso, Dios abrió los ojos ¿de quién? Del líder. Mire, es que usted está conmigo. Usted es el escogido de Dios. Usted es el ungido. Usted no es el uchi, nada. Usted es el ungido. Usted es mi consentido.
Porque este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ¿en quién se iba a mostrar Dios? Por intermedio del líder, mis amados hermanos, para que viera la solución al problema, de donde Dios ya todo lo tenía dispuesto para tener la solución y estar a la altura del problema. ¿Quién le dijo al árbol crezca acá? En el desierto. Ahí lo tenía Dios para podérselo mandar. Listo, venga. Y ahí está el árbol y dice, cójalo, échelo. Porque Él sabe lo que hace. Él es el creador. Óigame bien, Él es el creador de todo. Él puede crear algo de acá. Así como Él renueva mi espíritu. Así como Él lo renueva. Así como Él regenera mi cuerpo. O sea, lo regenera. No me cambia las manos, la piel, no me cambia los músculos, sino me está regenerando esa parte íntima, especial en mí. Algo que es íntimo mío. Así como cuando vaya a hablar del corazón, el corazón en el ser natural tiene una intimidad con el ser natural. El corazón es alma, conciencia. ¿Sí? ¿Y el alma qué tiene? Mente, pensamientos, sentimientos, emociones, y tiene voluntad, ¿cierto? Y todo eso mueve el engranaje. ¿Para qué? Para que yo pueda caminar, pueda sentir, pueda correr, pueda saltar, pueda brincar y decir, wow, estoy contento y feliz. O sea, me traiga todas las cosas, todos los sentidos. Se despierten en mí, o de pronto no se despierten. Y es así como Dios también quiere que nosotros tengamos ese árbol. Lo importante es que Dios, mi amado hermano, abrió. Él nos abre los ojos a nosotros. Él nos abre el pensamiento. Él no permite, Él nos quita a nosotros el velo, como pasó cuando Cristo Jesús fue crucificado. ¿Qué pasó? ¿De dónde se rompió el velo? De arriba abajo, ¿cierto? Entonces en nosotros se rompe el velo de arriba abajo. El velo que nosotros puso el enemigo, porque nosotros todo el tiempo estábamos velados por el enemigo. Todo el tiempo creíamos que nosotros hacíamos lo correcto, ¿sí? Es que yo, no, mija, yo usted la dijo, mija, mire, me voy para tal parte, como me pasó a mí, ¿cierto? Me voy para España, ¿sí? Y yo, cuando esté en España, yo le digo a usted, y si en España hubiese conseguido un pajarito, una pajarita esa bien bonita, y es así como Dios quiere que nosotros, mis amados hermanos, verdaderamente veamos lo importante que es estar en el Señor, que el unirse uno en matrimonio, ¿sí?, trae bendición, que el poder uno dar en vez de recibir trae bendición, que es mejor dar que recibir, que es una bendición. Todo es bendición. ¿Por qué? Porque en la palabra todos son promesas y las promesas de Dios se cumplen. No hay nada que no se cumpla. Todo se cumple en Él. Lo que pasa es que tenemos que saber, como dice Santiago, ¿cierto? ¿Cómo pedimos? ¿Cómo clamamos? ¿Sí? ¿Y qué estamos pidiendo? Sí, porque usted puede pedir pis. Deme la ayuda idónea, Señor. Y si el Señor no quiere darle a usted nada todavía, no es que me trae ¿será que esa que hay nueva ya, que llegó y entró, esa nueva es, Señor, ese como que va a ser mi compañera? ¿Cierto que sí? Nada, hermano, es Dios el que le va a traer, así como me lo trajo a Adán, Dios le trae esa Eva. ¿Ve? Por eso Dios ya tiene previsto o provisto lo que va a pasar, ¿sí? Luego que ya es cuando usted, mi amado hermano, decide seguir el paso a paso. ¿Cuál es el primer paso? El enfoque, ¿cierto? Tenemos que estar enfocaditos, aprendan. ¿Cuál es el segundo paso? Tener convicción y certeza, ¿cierto? La fe, el emunac, la fidelidad. Yo soy fiel a Él. En este caso, Dios mostró la solución, en otros no cambia. O sea, en otros muchas veces espera que nosotros esperemos en Él. ¿Para qué? Para que Él más tarde, ¿sí?, nos lo demuestre y diga, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y es así como Dios verdaderamente nos lleva al perdón del ofensor. Aquella persona que muchas veces nos ataca, ¿por qué yo lo perdono? Perdono, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es Dios quien verdaderamente a mí me perdonó. ¿Oyeron la otra vez que una vez hablábamos de, o no, que fue la pastora o alguien, de una cita bíblica en el Evangelio, ¿sí?, donde llegó como decir, el administrador, y lo llamó su señor y le dijo, venga para acá, arreglemos cuentas.
y él se había malversado, o sea, no digo robado, sino malversado, una cantidad enorme que no se podía pagar. Y Dios, el Señor, le perdonó. Dijo, listo, yo te perdono. ¿Y el otro qué hizo? Salió y inmediatamente le cogió por el pescuezo al otro porque nada más le debía 100 denarios, que nada más eran 100 días, 3 meses y 10 días. ¿Ves? Entonces cuando el otro supo, dijo, venga para acá, enciérralo y me paga todo lo que me debe y tal cosa. ¿Ustedes recuerdan? Una vez que hablábamos de que estaba Jesús en la casa del fariseo y de pronto llegó una mujer y le ungió sus pies, y él, el que lo había invitado, ¿sí?, que tenía que haberlo recibido con tal cosa, haberle limpiado los pies, haberle puesto, porque era la tradición en ese momento, en esa región, él lo que hizo fue, le dijo, uy, pero mire que es, mire, al que se le perdona poco, se le exige poco. Al que le perdona mucho, mucho ama, mucho se le exige. Entonces yo le pregunto, ¿a nosotros cuánto nos perdonó Dios? A mí me perdonó mucho, muchísimo. Porque yo tengo que amarlo mucho a Él, muchísimo a Él. Tengo que entregarle mi corazón a Él, mis amados hermanos. Por eso entonces Dios nos lleva al perdón del ofensor. Por eso Dios nos lleva a soportar las cosas. Por eso Él nos lleva a que nosotros tengamos dos opciones. O calma el mar Él, o nosotros nos calmamos con el mar. Hombres de poca fe. O Él viene y calma el mar. Cálmate. Y se calmó el paro. Pero Él pudo haber dicho, no es que Él estaba durmiendo, Él estaba contento y feliz durmiendo. Es así como Dios verdaderamente quiere que nosotros podamos verdaderamente conocerlos. Esas situaciones, mis amados hermanos, de aguas contaminadas e insalubres, están diseñadas para que seamos mejores, no amargados, no amargados, porque Dios en nuestro interior es dulce, a pesar de que lo bebamos, sea amargo. ¿Se fijan una vez que hablábamos del profeta Jeremías? Cuando él se comió el rollo, cuando él lo comió, le sabía dulce, a miel, ¿cierto? ¿Y después qué pasó? Amargo, ¿cierto? Esto, ¿cierto? Vayámonos al Salmo 16, versículos 11 y 12. Mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Amén. Con esta cita cerramos para que después tenemos que hablar de nuestra fidelidad con Dios. Así como Él es fiel con nosotros, que lo vimos por Él, ahora vamos a mirar que en Él tenemos nosotros que ser fiel. ¿Fuimos qué? Tenemos que tener un enfoque. Ese enfoque nos lleva a que nosotros podamos identificar qué identidad tenemos. Y después de que tengamos esa identidad en Cristo Jesús, entonces tenemos que tener una fe, un emuná, una convicción y una certeza de ¿qué? De que estamos en Él, de que Él es nuestro guía, de que verdaderamente Dios a nosotros nos sacó de un sitio y nos tiene metidos en otro. Que ese sitio, a pesar de que sea un desierto, es para beneficio de nosotros, para la madurez de nosotros. Y después viene ¿qué? Ya no es la fe, sino que ya se madura la fe ¿con qué? Con la fidelidad. Yo lo veo, yo lo reconozco, yo lo encuentro, yo lo siento dentro de mí, entonces yo soy fiel a Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él fue fiel a mí. Yo lo amo a Él, ¿por qué? Porque Él me ama. Yo amo a mis hermanos, ¿por qué? Porque Él me amó y me dice que tengo que amarlos a ellos. Yo amo a mi enemigo, ¿por qué? Porque la única fórmula de demostrarle a Dios que yo lo amo con todo mi corazón es porque yo amo a mi enemigo. Para poderle decir, Señor, aquí estamos. Bendito y alabado sea su nombre, Señor. Bueno, Padre Celestial, gracias. No aplaudamos, por favor. Gracias, mi amado Señor, por todo lo que tú verdaderamente has hecho en nuestra vida. Bendito y alabado sea tu nombre. Gloria a ti, mi amado Dios. Gracias por enseñarnos, Señor, iniciar este camino en Elim, Señor. Queremos que tú nos reveles completamente, Señor, para poder saber por Él y en Él qué tenemos nosotros que hacer. O sea, qué es lo que hay que hacer para poder estar en Él, para Él. Y es así como tú, mi amado Dios, nos traes un conocimiento, un entendimiento y un saber en ti, mi amado Dios. No queremos el saber en lo natural, Señor.
No queremos el saber del mundo porque el apóstol Pablo dice que la sabiduría del hombre, la sabiduría del mundo es diabólica, ¿sí? Es malsana, trae muerte, trae envejecimiento, trae todo. ¿Cuántos científicos, cuántas personas, cuántos alquimistas han querido tener el elixir de vida? Y la vida está en ti, mi amado Señor. Está en conocerte a ti, mi amado Dios. ¿Por qué? Porque tú puedes regenerar todas las cosas. Tú puedes cambiar cómo está mi corazón. Si está de pronto ya envejecido, tú lo puedes volver un corazón de un joven. El que tú quieras, mi amado Dios. Tú puedes colocar en mí, Señor, un caminar de joven. ¿Sí? Si tú lo quieres, mi amado Dios, si es tu voluntad santa, buena y agradable, Señor. Pero si tú no, tú quieres que nosotros sigamos, Señor. Así te dijo el apóstol Pablo. Te dijo, Señor, entonces, ¿sí? Me gozo en mi debilidad. ¿Por qué? Porque cada vez que me gozo en mi debilidad, tú, Señor, ¿sí? Me enseñas más y más cosas. Me enseñas lo tuyo, lo oculto, lo hermoso. Y es así como también le dijo Pedro, cuando Jesús le dijo, es necesario que te lave, porque si no te lavo los pies, no tendrás parte en el reino de Dios. Es así como Pedro que le contestó, no, láveme entonces todo. Y es así como Dios también quiere que nosotros lo miremos a Él, ¿sí? Verdaderamente lo busquemos y estemos en Él. ¿Para qué? Para que Él, como lo dijo Jesús, Padre, glorifícate en mí, para yo poderte glorificar, Señor. Nosotros fuimos escogidos, nosotros fuimos llamados, nosotros fuimos ungidos. Nosotros no somos de esta tierra. Nosotros tenemos un reino ahora, nosotros somos del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre nos llamó a Él, Él nos escogió y Él nos hizo sus hijos, ¿sí? En quien tiene complacencia. Gracias, mi amado Señor, llévanos con bien, mi amado Dios, y permite que podamos cada día estar más en ti, Señor, poder volcar mar adentro y poder verdaderamente tener el conocimiento, el entendimiento y tu sabiduría, mi amado Dios, la sabiduría de Dios en el poder del Espíritu, el Dios Todopoderoso. Amén y amén.